Gracias a la sociedad por la oportunidad que es brindada para tocar estos temas de mucha importancia. Melanoma uveal en Ecuador. Como ustedes saben, el estudio colaborativo del COMS fue el estudio más grande realizado en oncología ocular. Y las principales conclusiones con relación a la tasa de mortalidad son las siguientes. La primera conclusión relacionada al melanoma coroideo grande es que a 5 años, en cuanto a tasa de mortalidad, fue del 28 y 26%. Y a 10 años, una tasa del 40 y 45% en los grupos donde fueron enucleados primariamente y en los grupos que recibieron radioterapia previa a la enucleación. No hubo diferencias estadísticamente significativas en estos grupos. La segunda conclusión en correlación al melanoma mediano en cuanto a la mortalidad es que a 5, 10 y 12 años la metástasis por melanoma confirmada por histopatología fue del 10, 18 y 21% en el brazo que recibió braquiterapia, mientras que fue del 11 y 17% en el brazo que recibió enucleación. Estos datos aseguraron que la braquiterapia es un manejo tan seguro como la de la enucleación. En tercera conclusión, relacionado al melanoma coroideo pequeño, la mortalidad a 5 años fue del 1 al 6% relacionada en pacientes con melanoma pequeño. Estos datos aseguraron que la braquiterapia es al menos tan segura como la enucleación. Entonces, haciendo una pequeña reseña histórica, ya el doctor Pino más o menos en los últimos 10 años o 14 años, quizás el tratamiento exclusivo en el Ecuador era la enucleación, pero eso fue modificando de manera relativa. Hoy por hoy tenemos alternativas de primera elección que necesariamente no es la enucleación. Entre los que tenemos el Gamma Knife y la terapia termotranspupilar. Entonces la idea es de una u otra forma erradicar la enucleación o disminuirla al máximo y concentrarnos en terapias, que sean conservadoras y que busquen preservar el globo ocular de nuestros pacientes. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué seguir enucleando? Vamos a presentar a continuación casos clínicos tratados en el país. Me pudiera yo atrever a decir que son los primeros casos con un seguimiento más o menos ordenado después de un tratamiento con radioterapia. Este es un paciente masculino de 87 años de edad, agudeza visual inicial de 20/70. El paciente, por supuesto, está diagnosticado con un melanoma coroideo. Se le practica una ecografía ocular en donde podemos ver una imagen de media-baja reflectividad que casi ya está adoptando una forma de hongo. Hay desprendimiento secundario relacionado al tumor. Se decide realizar radiocirugía con Gamma Knife. Se realiza una resonancia magnética casi en tiempo real, muy previo al procedimiento. Aquí tenemos la imagen de preparación del paciente y vemos que posterior al tratamiento con Gamma Knife más termoterapia más la aplicación de bevacizumab cada 4 meses, vemos cambios morfológicos y cambios en la coloración del tumor, logrando finalmente una necrosis del mismo. Hacemos un control ecográfico, sí, en la ecografía se sigue mostrando la lesión, pero vemos que hay un cambio en la morfología, ya es una lesión en domo, ya no hay desprendimiento de retina y hay disminución en cuanto a su altura y en cuanto a su base. Hacemos seguimientos con OCT del líquido subretinal en el ojo izquierdo y podemos ver que en las visitas sucesivas vemos una reducción dramática del líquido subfoveal, alcanzando una agudeza visual de 20/30 posterior al tratamiento combinado. Segundo caso clínico, un paciente de 61 años de edad, igualmente un melanoma en el cuadrante nasal. Se practica una resonancia en tiempo real y empezamos a ver cómo hay cambios, fíjense en el cuadrante nasal, cómo hay cambios en la morfología y la coloración de la tumoración.
Este paciente hizo una complicación post-Gamma Knife y desarrolla un hemovitrio. Y nos muestra esta pupila aquí, sin ser el día de los enamorados. Y hay sinequias posteriores, hacemos una gonioscopía, habían vasos en el ángulo y decidimos hacer una facovitrectomía asistida por 3D. Estas son las imágenes después de la cirugía y podemos ver que hay una necrosis de la lesión con una fotocoagulación sectorial, con muy buenos resultados visuales. Hacemos un control tomográfico, vemos un OCT con una mácula intacta, 20/40 con una agudeza visual mejor corregida. Este último caso, el recientemente tratado, cortesía del doctor Álvaro Ortiz, lo deriva a nosotros. Vemos la imagen, una lesión pigmentada en el cuadrante temporal superior. Hacemos una autofluorescencia y podemos ver que, bueno, no hay pigmento naranja, pero vemos áreas de hiperautofluorescencia sugestiva de líquido subretinal. Esa imagen en corredera. Hacemos un OCT, o mejor dicho, ellos hacen un OCT, todavía la fobia estaba intacta, todavía estaba 20/20, pero cuando hacen los cortes debajo de la lesión vemos que ya hay líquido subretinal y la presencia de lo que se llama un shaggy photoreceptors o la presencia de desgreñado de los fotorreceptores. Esta es la ecografía inicial, vemos un video donde muestran desprendimiento de retina seroso y podemos ver que la lesión tiene vascularidad. Entonces, esta es la imagen ya del OCT recientemente tratada solo con 2 meses. Podemos ver que persiste líquido subretinal, incluso ya toca la fobia, hay líquido interretinal y en su último control, recientemente vista la semana pasada, podemos ver que ya empieza a haber reducción a 6 meses de tratamiento, vemos adosada más la fobia, ya hay ausencia de líquido interretinal y la paciente alcanza una visión, de 20/150. Entonces, en este caso muestro el OCT previo y luego el OCT post. Sí, es verdad, quizás no haya una reducción dramática en el tamaño, pero podemos ver que ya hay una reaplicación parcial de la retina, y una disminución en la vascularidad de la lesión. Algunos mensajes para casa. Número 1, patrones de regresión. ¿Cuáles son? Disminución en la vascularidad intrínseca, disminución del líquido subretinal relacionada al tumor, aumento de la pigmentación, hay una necrosis de la lesión, el tumor toma un color negruzco y disminución en su espesor. Entonces, ¿es el CONS todavía un estudio relevante? Por supuesto que sí. El CONS era la necesidad urgente al momento en que se diseñó y se realizó, y sus resultados han tenido tremendo impacto. Sin embargo, hoy la nueva tendencia o el nuevo conocimiento sugiere que el perfil genético es quien gobierna el pronóstico. Las estimaciones del tiempo sugirieron la hipótesis de que los melanomas letales hacen metástasis cuando incluso son muy pequeños. Esto respalda el concepto de que debemos tratar las lesiones tempranamente, al momento de detección, antes de que ocurra posiblemente un switch, un break, un cambio en la genética y predisponga a enfermedad metastásica. Muchas gracias.